Muy bien, pues vamos a dar un brevísimo repaso, no repaso, sino más bien recordar algunos puntos que vimos sobre la clase de la semana pasada. La clase de la semana pasada comenzamos un nuevo concepto o un nuevo tópico, un nuevo título que es Dios es sabio, ¿no? Ya más o menos vimos lo que era la sabiduría y entendimos que la sabiduría la podemos entender de una forma diferente, ¿sí? De hecho, hay como una frase, ¿no? ¿Sí recuerdan más o menos qué sería esa frase? Saber cómo, ¿sí? Entonces, la palabra sabiduría solamente se estará refiriendo a las cosas de Dios o a las cosas filosóficas o el saber mucho. No, simplemente es el saber cómo. Ese es el concepto de la sabiduría. Veíamos como algunos pasajes, como inclusive dice que Dios creó todas las cosas con su sabiduría, ¿no? Entonces eso no quiere decir que lo hizo a través de su gran filosofía, de su gran espiritualidad, no, sino porque él sabía cómo hacer las cosas. ¿Sí me explico? Entonces son esos detalles. ¿Qué más recordamos? También se le dio la sabiduría a personas, ¿no? Que trabajaban materiales. Exactamente. Ajá. Pero ¿cómo trabajar ese material? Ujú, sí, y tenemos que quitar un poquito ese concepto, a lo mejor, bueno, sí y no, en el sentido de que otra vez, que solo la sabiduría se refiere a lo espiritual, ¿sí? También se puede referir a todo ámbito, a toda área en donde necesite un cierto conocimiento para que yo pueda desarrollar cierto algo. ¿Sí me explico? Si no tengo ese conocimiento, si no sé el cómo, pues no tengo sabiduría. Estaré aprendiendo, en el camino aprenderé, pero no tengo sabiduría. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, pero lógicamente nosotros nos vamos a enfocar a las cosas espirituales. Entonces, al tipo de sabiduría que tenemos que enfocarnos es a la sabiduría espiritual que Dios nos da. ¿Sí? Ahora, veamos un punto más importante y como ejemplo. Ahí al final de la hojita de la semana pasada que les dimos, dice, ¿será importante estudiar sobre la sabiduría de Dios? ¿Será importante? ¿Sí? ¿Qué mencionábamos la semana pasada? Si era importante que nosotros pudiéramos entender qué es estudiar sobre la sabiduría de Dios, es decir, el saber cómo de Dios, ¿sí? ¿Sí será importante? Poníamos un ejemplo, bueno, y ahí, bueno, el ejemplo que pusimos es, tomemos como ejemplo el tema de la salvación. Hay muchos temas en la Biblia, demasiados, ¿sí? Lógicamente que para poder aplicar lo que es el conocimiento, lo que es la sabiduría, como es en nuestra clase, quise tomar el tema de la salvación. Y nosotros leímos, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Nuevamente recuerden, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, siéntanse en la libertad de hacerlos y Dios nos permita dar respuesta correcta. Primera de los Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Si recuerdan que prácticamente en ese versículo, la semana pasada nos echamos casi otra clase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué recordamos? Acerca de no hacerlo muy sentimental, acerca de cuando presentamos ese mensaje de la salvación. Así, exactamente. ¿Por qué no podemos compartir el Evangelio de una forma emocional, sentimental?
que no les llegaría bien el mensaje, ¿no? Porque es algo que tienen que entender, comprender, que creer, ¿no? Y si no lo creen, no entienden, pues no van a ser realmente hijos de Dios, ¿no? Exactamente. Si nosotros no sabemos exactamente cómo una persona puede llegar a ser salva, puede ser justificada delante de Dios, cómo, si no sabemos exactamente cómo compartir el Evangelio, vamos a caer en todos esos errores que ya mencionamos la semana pasada. ¿Qué podemos caer? Ser muy emocionales, tratar de que la gente sea sentimental en ciertas situaciones, como decía aquí, y no con palabras ingeniosas, ¿no? Que muchas veces algunos predicadores o cuando se ha salido y se comparte el evangelio, se trata de hablar ciertas formas en las cuales la gente pues se siente o hasta lastimada, o hasta amenazada, o hasta espantada, o de muchas formas, y en las cuales la gente pues dice, bueno, ok, sí, hago esta oración, ¿no? Y otra vez, cuando se le comparte y se le dice, pero si haces esta oración como si fuese una oración mágica, ¿no? Si haces esta oración recibiendo a Cristo en tu corazón, ¿sí? Y también eso de recibir a Cristo en tu corazón basado en Apocalipsis 3:20, donde dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y todo eso, sabemos que ese texto está fuera de su contexto. Entonces, llenando toda la cabeza de emoción a las personas, ¿qué va a decir? Sí, 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 acepta a Jesucristo, llorando y diciendo según que le pide perdón a Dios y pensando que no es su fe la que lo salva, sino la oración que acaba de realizar. ¿Sí me expliqué? Entonces, si nosotros, por eso es importante tener la sabiduría de Dios, saber el cómo, saber exactamente, primeramente, si nosotros realmente estamos convencidos, si hemos creído o no. Si no estamos completamente convencidos y estamos completamente seguros de la salvación, es complicado que nosotros podamos estar, diestros, por decirlo de alguna forma, para poder compartir el Evangelio. Si a mí me compartieron de una forma muy emocional, ¿de qué forma voy a compartir el Evangelio? De una forma emocional. ¿Sí? Si a mí me compartieron el Evangelio de una forma, ya es que te vas a ir al infierno espantándome y todo, ¿yo cómo voy a compartir el Evangelio? Espantando a la gente. ¿Sí? Ahora, por eso es importante que nosotros sepamos los cómo de Dios, que estemos llenos de la sabiduría de Dios para que nosotros podamos, por ejemplo, en el caso de la salvación, podamos realmente compartir el Evangelio como debe de ser. Porque ¿qué era lo que decía Pablo otra vez? Y por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder, porque tristemente muchas personas que pudiesen pensar que han creído, pero no han creído y que sus vidas dan testimonio de que no han creído, entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Pues es que yo hice esa oración, es que a mí me compartieron, yo dije que sí, empecé a ir a la iglesia y todo, pero mi vida no ha cambiado, me sigo sintiendo igual o peor de pecador, ¿sí? Me sigo sintiendo mal. Entonces, ¿qué? ¿Cristo no me ayuda? ¿Cristo no está conmigo? O inclusive, ¿que Dios no existe? ¿Que no está viendo qué me está pasando? ¿Pero por qué? Porque por eso nosotros tenemos que tener los porqués, no los porqués, los saber cómo, la sabiduría de Dios, para que cuando compartamos el Evangelio, dice, nosotros tengamos el temor a que la cruz de Cristo pierda su poder. Porque tristemente en muchas iglesias pueden estar llenos de muchos adeptos, pero no, o visitas, pero no realmente hijos de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? De cierta forma fue lo que vimos poco y ahí concluimos la semana pasada. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Bien, continuamos. Versículo 18 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez
para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Una persona que entiende la salvación, lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Lo que hace más de 2000 años, y hoy estamos celebrando ¿qué? ¿Sí? La resurrección de Jesucristo. Y cada domingo, ¿no? ¿Sí? Celebramos la resurrección de Jesucristo. Y cuando tenemos nuestra cena del Señor, celebramos ese maltrato que sufrió su cuerpo por nosotros. O sea, en muchas ocasiones, gracias a Dios, tenemos oportunidad de celebrar, ¿sí? La muerte de Cristo, o día con día celebrar la muerte de Cristo y darle gracias por lo que Él ha hecho. Entonces, como dice aquí en nuestras hojitas, algo y el del cómo de Dios, como hijos de Dios, es que tenemos que entender que el mensaje de salvación es poder de Dios. Como dice aquí, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Esto era en el tiempo de Pablo. ¿Cómo será en el día hoy en día? El predicar el evangelio que la gente quiere escuchar o no quiere escuchar. ¿Qué dice la gente hoy? Es una ridícula. En versión 60 dice, es una locura, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo creen? ¿No? Y últimamente se ha dado un boom, una moda pareciera ser en las redes sociales de que ponen en duda la existencia de Jesucristo, ¿no? Cosa que, pues simplemente el hecho de que los evangelios y muchas cosas, la historia esté dividida antes de Cristo y después de Cristo, no me digas, ahorita resulta que no existió. Es completamente absurdo, ¿no? Y bueno, no es el tema, pero hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos estar seguros acerca de la historicidad de Jesucristo, ¿sí? Bueno, entonces dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros ¿quiénes? Los hijos de Dios, los que hemos creído, los que estamos completamente convencidos de nuestra salvación, los que estamos completamente sabidos y entendidos de cómo es que Dios justifica a las personas, dice que vamos camino a la salvación, dice, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona realmente ha entendido, ha creído, ¿sí?, en la salvación a través de Jesucristo, alguna vez yo mencioné, es como si nos sintiéramos como superhéroes. O sea, cuando tú estás completamente convencido de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que realmente has creído en ese sacrificio, ¿sí? Y que entiendes que ahora, y se te enseña que ahora el Espíritu Santo habita dentro de ti, y que ahora esa persona que ha depositado su fe en Jesucristo ya no es la misma de ayer, ya no tiene que ser la misma de la semana pasada, ya no tiene que ser la misma que antes o se drogaba o se viciaba o tomaba o era infiel o robaba o mataba. No, es completamente diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el poder mismo de Dios que transforma a las personas. Entonces, si una persona no está consciente de la salvación en sí misma, ¿de qué poder va a echar mano cuando tenga que enfrentar ciertas circunstancias de la vida? ¿Me explico? ¿Sí? Siempre la persona se va a sentir que sola. ¿Sentirá la presencia de Dios? No. ¿Sí? Pero como está completamente convencida de en quién ha creído, ¿qué creen? Esas personas, y como hijos de Dios, dice, sabemos que es el poder mismo de Dios. Porque su poder, ¿sí?, se manifiesta ¿en qué? En mi debilidad. Porque se tiene que manifestar el poder de Dios en mi vida. ¿Sí? Aquí no encontramos donde diga que el cristiano tiene que ser así, siempre fuerte, vencedor y todo por sus propias fuerzas.
No, tiene que ser por las fuerzas de Dios. Por eso dice, y sabemos que es el poder mismo de Dios. Si no entendemos eso, si no lo sabemos los cómo de Dios o no tenemos esa sabiduría, tristemente podríamos tener una vida sin fruto, triste, esperanzada en cosas de las cuales antes nos han llenado la cabeza y no son para nosotros, ¿no? Así como hemos dicho, bendiciones que se les ha dado al pueblo de Israel, a muchas cosas se les enseña, no, es para la iglesia. No, no. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Hasta aquí. Seguimos adelante. Versículo 19 y versículo 20. Dios ha ridiculizado la sabiduría del mundo. ¿Por qué tenemos que saber los cómo de Dios? Porque en el versículo 19 dice, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo es una ridiculez. Bueno, anteriormente les he dicho que por razones de ejercicio yo intelectual me meto a muchos grupos a debatir, ¿sí? Y por eso digo esto del boom, ¿no? Y mucha gente lo que hacen es esto, el clásico de avientan la piedra, escondan la mano, ¿no? Ni tienen argumentos muchas veces para debatir, simplemente avientan cosas y así, ¿no? Entonces, es interesante cómo los mismos argumentos que muchas veces exponen no tienen ninguna base ni científica, ni histórica, ni arqueológica, ni en el caso de los dinosaurios, ni panteológica, ni absolutamente de nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me llama la atención que dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Nosotros con anterioridad ya hemos visto lo que es, que realmente es algo creíble, que es algo razonable, el creer y entender que Dios es la causa de todo lo que existe. ¿Sí me explico? Pero si hoy en la actualidad vas con los científicos serios, ¿sí? Y les preguntas, científicos serios, y les preguntas cómo se originó el universo. Ya ahorita ya está descartada la teoría del Big Bang, que dicen, no lo sé, ¿sí? ¿Cómo se originó la vida aquí en el planeta Tierra? No lo sabemos, ¿no? Pero en ese no lo sabemos, aún así, pues lo único a lo que se ciñen es a una teoría que siempre han apoyado. Dicen, por lo menos preferimos ahorita creer en eso hasta que después, posteriormente, a lo mejor descubramos algo. ¿Y qué creen? Pues creen en la teoría de Charles Darwin, en lo que es la evolución y todo. Y si uno checa cómo Darwin, inclusive hubo otros antes de Darwin que empezaron con ese tema, realmente parecería algo ridículo, la verdad. ¿Sí? Y así como uno va viendo toda esa teoría, si uno de plano dice, bueno, creo que se necesita muchísimo más fe creer, así como en millones y millones y millones de años cierta especie cambió en otra especie completamente diferente, se me hace absurdo, simplemente por usar el sentido común, ¿no? Siempre voy a recordar un programa de Discovery Channel cuando mis hijos estaban pequeñitos y nos gustaba ver, ¿verdad?, todos los dinosaurios y todo, y veíamos ahí el programa. Y de repente dicen, y bueno, ¿y dónde se fue ese gran Australopithecus, ese Tiranosaurio Rex y todo? Y así los ponen la imagen. Porque los dinosaurios, porque dicen, ¿y a dónde se fueron? Pues de esto se fueron a
y ponen a un cotorrito, ¿sí? A un pajarito. O sea, ¿cómo de un animalote? O sea, por ejemplo, el tiranosaurio Rex, de tener así sus manitas y todo, de repente se hizo muy chiquitito y, y sus extremidades superiores se hicieron grandes al tamaño de ese pajarito. O sea, sí se escucha muy ridículo, honestamente. Se escucha muy ridículo, ¿sí? Y es interesante, y otra vez lo repito, que el mismo Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y por eso es de que nosotros tenemos que inclusive saber los cómo, ¿sí? Ahora, es cierto, muchas veces sí estudiamos los que de cierta forma estudiamos, digo, de cierta forma, teología, pero no solamente nos tenemos que encerrar en teología. A veces hay que estudiar biología, hay que estudiar historia, hay que estudiar psicología, hay que estar estudiando muchas materias más para poder complementar y cuando nos pregunten o que nosotros tengamos que dar razón de la fe que hemos dado, por lo menos estar enterado y poder contestar. ¿Sí me explico? ¿Sí? No solamente a través de la Biblia, que es suficiente, pero hay cosas y hay temas que la Biblia no menciona y sí nosotros tenemos que echar mano de otras fuentes extrabíblicas. ¿Sí me expliqué? Sí, pero eso es en parte, inclusive la misma naturaleza da evidencia de la existencia de Dios, ¿no? Entonces nosotros, ok, podemos dejar a un lado la Biblia, espero que me entiendan, y podernos ir directamente a la naturaleza, a la creación y ver cómo la misma creación da evidencia de toda esta maquinaria perfecta que hay en el universo, de cómo todo está construido. ¿Sí me explico? Entonces, no tengamos miedo a que nos cuestionen, no tengamos miedo a cuestionar, no tengamos miedo que nos hablen o que nos digan, ¿por qué? Porque Dios es la verdad y siempre llegaremos a la verdad. Si nosotros mismos nos cuestionamos o cuestionamos inclusive la Biblia, atrévanse a cuestionar la Biblia. ¿Y qué creen? Van a llegar a la verdad. Y la verdad siempre va a ser Dios, Cristo. Por eso a mí no me preocupa que me cuestionen, por eso no me preocupa que aquí cuestionemos o nos alarguemos, porque siempre llegaremos a la verdad. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros, sí, a lo mejor digan, es que yo ya estudié mucho tiempo atrás, ya no, ya soy de cabeza dura, ¿no? Como alguna vez me han dicho, soy de cabeza dura, ya no me entran a estudiar otra cosa, ya no me entran a letras. No, Dios te ha hecho una nueva criatura, Dios te puede hacer capaz y Dios te puede permitir seguir estudiando lo que tú quieras. Y más cuando va a ser para honrar su nombre. ¿Me explico? Siempre hemos dicho, y aquí decimos, Dios no necesita a nadie, absolutamente nadie, ni que lo defienda ni nadie. Pero nosotros también, sería el evangelio, el ministerio, pues también necesita de biólogos, necesita de químicos, necesita de estos del ADN, genetistas, o sea, de todas las ciencias habidas y por haber, de las que hemos descubierto y de las que faltan, precisamente todos esos necesitan que haya gente creyente, ¿sí? Y la ciencia va a avanzar conforme, pues Dios también le permita, ¿no? Y que van a ver todas esas ciencias, todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Pero por qué? Porque se verán el cómo de Dios, ¿sí? Ahora verán cómo Dios creó esto, cómo Dios creó aquello. ¿Sí me explico? Simplemente conocerán, no estarán jugando a ser dioses, no, estarán viendo en los cómo de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Por ejemplo, siempre se ha dicho lo que es el tema de la clonación, ¿no? No, es que la clonación y la gente ahí, no, es que ya el ser humano está jugando a ser dioses y que no sé qué. A ver, tranquilo. El primero que clonó fue Dios, ¿sí? Siempre cuando hay un gemelo, hay una clonación. Entonces, ahí tenemos a un Esaú, ahí tenemos un Jacob, y Dios lo ha hecho así. Si la gente o los científicos
lo han podido hacer de cierta forma, modificar, que una célula madre por acá, que el núcleo de por acá, y todo lo han hecho juntar, pues es porque Dios se los ha permitido. De cierta forma, el sentido del hombre es en beneficio del hombre. Pero quiero que entendamos que muchas veces satanizamos cosas en las cuales no se necesitan satanizar. Sí, simplemente Dios se los ha permitido y se puede hacer. ¿Sí me explico? Pero bueno, y así podemos hablar de muchos temas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. ¿Qué dice versículo 21? ¿Por qué debemos de saber el cómo dentro del tema de la salvación? Versículo 21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Sí? Algo que Dios siempre va a bloquear y es de que la gente piense que se puede salvar a través de ¿qué? De lo que ella piensa, de lo que ella siente, de la forma hacerse inclusive hasta sus propias deidades, sus propios dioses, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso jamás va a ser motivo o te va a salvar, ¿no? Es interesante cómo la gente sigue tradiciones, sigue imágenes que ellos mismos saben que no se mueven, que no hablan, que no hacen absolutamente nada, pero aún así en su pensamiento la gente sigue creyendo que se le va a salvar. Entonces, esa es parte de la sabiduría, parte de su pensar, ¿no? Y como dice aquí, y el mundo nunca lo conocerá por medio de la sabiduría humana. Sea la religión que sea, es sabiduría humana. Yo pregunto, ¿nosotros aquí somos parte de una religión? No. Y qué bueno, porque tristemente hay muchos cristianos que pueden considerarse que son parte de una religión. Que dicen, ya me pasé con los evangélicos, ya me pasé con los cristianos, ¿no? Ya soy de la religión cristiana. Si una persona dice eso, ¿qué puede estar pasando en su entendimiento de la salvación? ¿Podríamos dudar un poquito? O a lo mejor no se le ha enseñado de la forma correcta. A lo mejor si tú te acercas y le dices, no, fíjate que eso, sí es cierto, tienes razón. Ya entendió. A lo mejor sí era salvo, pero a lo mejor no se le instruyó de la forma correcta. ¿Sí? Pero cuando una persona dice, no, es que sí, ya soy de la religión cristiana y todo, pues a ver cómo nos va aquí. A ver qué tanto aprendemos, ¿no? Si no, pues le sigo buscando. ¿Sí? Y la gente busca como que esa paz, ese sentirse tranquilos, sentirse plácidos donde están. Pero Jesucristo no vino a eso, ¿verdad? Vino a salvarte y no para que te sientas realmente bien emocionalmente o bien en tu conciencia. ¿Sí me explico? Ya vine, ya cumplí y ya me voy. No. Entonces, otra vez, el mundo nunca la conocerá por medio de la sabiduría humana. Por eso tenemos que saber en cuanto al tema de la salvación los cómo de Dios, porque si no sabemos los cómo de Dios en el tema de la salvación en específico, ahorita que estamos viendo, hay muchos temas más, como les digo, no podríamos saber distinguir entre lo que es sabiduría humana y lo que es sabiduría de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Por ejemplo, también lo que es el tema de la teología reformada, también hay mucha más sabiduría humana que sabiduría de Dios. He platicado con muchos y hablan acerca se basan más en la teología de sus teólogos que directamente a ir, o sea, casi ellos no dicen, pues bueno, vamos aquí a la Biblia y exactamente así como dice Pablo, o como dice Pedro, o como dice Jesús, o no, es que en tal, como por el 1500 o 1700, tal teólogo, tal, o Calvino dijo esto, tal, y Zwingli dijo esto, tal, o así, ¿sí me explico? Entonces, van siguiendo su liturgia o su teología
con base a lo que otro pensó, ¿sí? Y que tristemente muchas veces aquel ni tenía los conocimientos teológicos que afortunadamente muchos ahorita sí podrían, sí se tienen. ¿Sí me explico? A veces muchos de esos teólogos de la antigüedad, pues a veces eran ellos mismos y nadie más. Se levantaban y predicaban el evangelio y todo, pero cuando llegaban a un punto a lo mejor crucial, importante, un tema bíblico, pues ¿a quién le preguntaban? No tenían a nadie. Ellos mismos hacían así hasta como que sus propios ensayos, ¿no? Sí, y lo que se imaginaban y lo que ellos pensaban y todo, ¿no? Y ahora, ¿qué te dicen? No, pues cuando vayas a interpretar un texto bíblico, si aquellos buenos hombres de la antigüedad nunca pensaron en esa situación, entonces lo más seguro es de que tu interpretación puede estar errónea. ¿Sí me explico a lo que voy? Sí, entonces tenemos que entender que ellos en el pasado no tenían los mismos recursos que ahora tenemos, ¿no? Ahora tenemos arqueología, tenemos la historia más amplia para nosotros, el lenguaje, muchos de ellos ni sabían griego, ni sabían hebreo, nada más sabían su propia lengua y así predicaban. Y hay muchas cosas que sí se necesitan, ¿no? Muchas herramientas extra bíblicas, como ya mencionamos, son necesarias hoy en la actualidad para poder hacer una mejor interpretación. ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Por eso, otra vez repito, el saber el cómo de Dios en el tema de la salvación, tenemos que hacer esa diferencia entre la sabiduría humana. Ahora dice, uso nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Sí? Aún así, a pesar de que la sabiduría humana pueda decir que la salvación es por este medio o por aquel medio, aún así Pablo está diciendo así, y hasta si se dan cuenta lo hace de una forma que irónica, ¿no? Ellos dicen que lo que yo digo es ridículo. Ah, bueno, pues con esta predicación, esta enseñanza ridícula, te sigo predicando el evangelio. ¿Sí? Te seguirá pareciendo ridícula, no lo es, para ti sí, para mí no, y así es lo que es el evangelio. ¿Sí? No, o sea, la gente dice, y de hecho, lo que es Gálatas, lo que es Romanos, ¿qué decían los judaizantes? Es que, ¿cómo puede ser posible que pues, nada más creyendo y depositando toda tu fe en Jesucristo para ser salvo sea suficiente? Y no tienes que hacer nada más. O sea, no cumplir la ley, no estar bajo los preceptos de Moisés. O sea, nada más así creer y ya. Sí, nada más creer y ya es suficiente. Eso es ridículo. ¿Cómo puede ser eso? Eso es ridículo. ¿Sí? Es lo que decían. Y es lo que mucho debatía Pablo, mucho debatían los apóstoles referente al tema de solo la fe es la que salva a la persona. Depositar su fe y toda su confianza en Jesucristo como medio de salvación. A través de esa ridiculez que al mundo le pueda parecer. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Mundo. Igual 21. Dice, ya que Dios es la sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conocía por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Bien. Entonces continuamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Porque es bueno saber el cómo de Dios dentro del tema de la salvación o la sabiduría de Dios dentro de la salvación, es que los judíos buscan señales y los griegos siguen en su sabiduría humana. Dice lo siguiente, es ridícula para los judíos
que piden señales del cielo. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿los judíos por qué estarán pidiendo señales del cielo para saber si esto es de Dios o no es de Dios? ¿Por qué? Por su historia de... Por su historia. ¿Sí? Desde que salieron de Egipto o desde antes de salir de Egipto, vieron muchos eventos maravillosos de parte de Dios. Cuando Nicodemo llegó en la noche con Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, ¿sí? Hacía milagros, ¿sí? Entonces, para Nicodemo era claro que Jesús venía de Dios. Entonces, tanto Pablo y como los demás apóstoles también estaban en ese choque con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre que pedía señales. ¿Sí? En Juan capítulo 6, con el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Recordemos que es un capítulo medio amargo para el Señor Jesús, porque fue cuando más de 5,000, sin contar mujeres y niños, Dios los alimentó, ¿no? Y después de que los alimentó, todavía estos pseudo discípulos, pseudo seguidores de Jesús, le dijeron, ¿y qué señal haces? Sí, para que creamos en ti. ¿Qué era lo que quería? Pues comer otra vez. ¿Sí? Entonces, siempre su contexto cultural, siempre para los judíos, siempre fue señales, 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 señales. Entonces, por eso, si no entendemos el cómo de Dios dentro de la salvación, también nosotros tendríamos, o qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo, ¿será necesario tener una señal así visible, extraordinaria, maravillosa, casi casi mágica, para decir, realmente Dios? Una cosa es de que los apóstoles, Jesucristo y los que le siguieron, refiriéndome solo a los apóstoles, es cierto, hicieron muchos milagros y todo, pero ¿cuál era el propósito? Que Dios respaldara su mensaje a través de estas manifestaciones. Pero solamente quedó hasta ellos. Y ya después, hoy en la actualidad, ¿sí? O sea, si yo aquí como pastor les digo, a ver, hermano José Luis, pase, voy a orar por usted porque Dios le va a hacer un milagro, no sé, quiere, con otras gracias, le faltan muelas, Dios se las va a pasar, le va a poner, y muelas de oro, así. O sea, ¿me explico? ¿Puedo hacer yo eso? ¿Y por ese milagro usted va a creer? No, tiene que creer por Jesucristo. Entonces, si no sabemos los cómo de Dios, podemos caer en la muletilla o el pensar que necesitamos una manifestación. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que es el sistema pentecostés? Muchas veces, si una persona no tiene, entre comillas, esta manifestación de hablar en lenguas, que dicen, todavía no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, igual y ni es salva. Y mucha gente tristemente tiene que hacer una actuación, un rama, alabado sea Dios, la hermana o el hermano han sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora se demuestra que son salvos. Este milagro, este extra, ¿sí? que está expresando esta persona. Bueno, no sé si ahorita porque ya no veo tele, pero unos años anterior hay un grupo que se llama, ¿qué? Pare de sufrir. En las noches, ¿qué es lo que siempre venden? Milagros, maravillas y todo. ¿Y quién iba a esa? Bueno, diríamos iglesia, pues bueno, no sé cómo llamarlo. Invitaban a todos, de todas las religiones, puede ser de todas las religiones, inclusive como me asombraba cómo en las últimas, cuando lo llegué a ver, hasta tenían ahí ya una bruja, ¿no? Así, en su mesita y todo. Y oiga, si a una persona le hicieron tal amarre, o ¿usted cómo cree? Y todo.
y dando consejos, ¿no? O cómo deshacerse de esos amarres dentro según de un programa en el cual se habla de la Biblia, ¿no? Entonces, tratan de vender estas maravillas, las venden, tratan de vender estas maravillas, estos milagros. ¿Por qué? Porque dicen, pues la gente va a creer, ¿sí? Y cuando la gente va a creer y sienta que realmente Dios ha hecho, entre comillas, eso en sus vidas, ¿qué podemos obtener? ¿Sí me explico? ¿Sí? En la experiencia de una persona que llegó a ir allá y, y que según, bueno, que estuvieron orando por ella, según se le hizo su milagro, ahí en este grupo de Pare de Sufrir, y que le dicen, y bueno, ya se curó, gracias a Dios y todo, pero, y ya, ya dio su ofrenda. No, pues no. ¿Y cuándo piensa darla? No, pues es que no tengo. No, pues es que tienes que dar tu ofrenda. Y como fue de esto y todo, te toca de a tanto. ¿Pero cómo? No, sí, y por esto, por esto, por esto. No, pues no. Ah, bueno, entonces ya no vamos a orar por usted y ahora vamos a orar para que Dios le revierta el milagro. ¿Por qué no dio su ofrenda? ¿Sí? Porque la gente puede pensar que a través de estos milagros, a través de estas señales, ¿sí? Con ver eso es creer, ¿sí? Si nosotros no sabemos y conocemos el cómo de Dios en el tema de la salvación, vamos a caer en lo mismo que el pueblo de Israel cayó, las señales. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué no creyeron en Jesús? Porque Jesús no los liberó del yugo de los romanos. No fue esa gran señal. No, no, lo entraron viendo así, que en un burrito entraron. ¿Y ese quién es? Tu Mesías, Israel. No, pues ¿cómo? No, tiene que venir en poder, en gloria. ¿Cómo así? Así que como los colombianos, ¿cómo así? ¿No? Sí, o sea, no creyeron en él por esa situación. ¿Sí? Más adelante dice, igual versículo 23, dice, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. ¿Sí? Por un lado está los que buscan señales y por otro lado a través de la sabiduría humana, como los griegos. ¿Sí? Perdón, ¿los griegos habrán buscado alguna señal? No, no, a ellos no les interesa. Y de hecho, dentro de su contexto histórico, social, pues realmente no era tan importante. Ellos siempre fue, ¿de dónde han surgido los grandes filósofos de la historia? De los griegos, de los romanos. Todo esa área de ahí. Entonces, era el fuerte de ellos, ¿no? Cuando Pablo habla en el Areópago, allá en Roma, cuando los que pues estaban escuchando, ¿no? A ver qué cosas nuevas, ¿no? Estaba hablando, y cuando lo escuchaban hablar acerca de la resurrección y todo, dicen, eso qué. ¿Sí? Entonces, también nosotros podemos caer nuevamente, como lo decíamos con anterioridad, caer en la sabiduría humana para nosotros poder compartir el Evangelio. O pensamos que compartimos el Evangelio con sabiduría humana, pero no. Una cosa es poder llevar a la gente a la reflexión por sentido común, por ejemplo, esto de lo que hemos hablado hace un momento en cuanto a la creación, bla, 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 todo eso. Pero otra cosa es tratar de que hasta forzar, ya podemos estar mucho tiempo con una persona, podemos estar mucho tiempo ahí tratando de convencerla y ya la gente inclusive gente que ha dicho, es que a mí me han dicho y ya la persona que me compartió, la verdad ya me tenía hasta aquí, dije, ya para que se callara,
Dije, sí, 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 ya acepto todo. Ok, vamos a hacer la oración y que no sé, todos juntos y bla, 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 y hacer la oración. Y ya, dice esta persona que me comentó, y solamente así lo callé, ¿sí? Ya me tenía aturdido, ¿sí? Y tampoco tenemos que caer en eso. Tenemos que tener ese tacto para saber. Hay personas que sí pueden tener el tiempo, hay otras personas que no, ¿sí? Pero si no sabemos los cómo de Dios, se nos va a hacer muy complicado poder compartir el Evangelio de la forma correcta. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sin señales y sin sabiduría humana, como piden los griegos y como piden los judíos. En el versículo 23 también vemos que la sabiduría de Dios en la salvación es predicar a Cristo crucificado. Y dice, entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Por qué se ofenden los judíos? Cuando nos dice, cuando nosotros predicamos a Cristo que fue crucificado, ¿sí? ¿Por qué los judíos se ofenden? Para el judío, ¿cuál era la forma de perdonar sus pecados? El sacrificio, ¿no? Pero le dicen, es que ahora Jesucristo derramó su sangre. ¿Cómo? Nosotros no somos como las demás naciones paganas, que las cuales sacrifican a las personas. ¿Sí? Nosotros no podemos creer que un hombre se haya sacrificado, porque Dios jamás ha aceptado eso. De hecho, de la ley está muy específico en que Dios rechaza ese tipo de prácticas. ¿Sí recuerdan lo que hizo Jefté al sacrificar a su hija? Y Dios rechazó ese sacrificio. Entonces, ¿cómo dices que Jesucristo, sí, derramó su sangre, sí, para que nosotros pudiésemos ser salvos? Y nosotros, los judíos, los encargados de la ley, ¿cómo es que me pides que acepte que un hombre derramó su sangre? No es posible. Pero es tu Mesías y mucho menos, ¿sí? Es tu Salvador, es tu Mesías. No, no me ofendas, así que no me ofendas, ¿sí? Y dice, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. De la misma forma, cuando se habla de este Jesús crucificado, la gente ajena al judaísmo dice, ¿cómo? Otra vez, como un hombre, dicen ustedes que va a derramar su sangre para morir. O sea, ¿eso qué? ¿Pero por qué? Porque no entienden ni la historia del pueblo de Israel, no entienden el contexto de Israel, ¿sí? Ahora, para nosotros es bien fácil, porque nosotros ya sabemos parte de la historia bíblica, ya sabemos parte de la historia de Israel, pero ustedes creen que en este punto donde Pablo hablaba a los griegos, hablaba a los gentiles, ¿ellos sí sabían del contexto histórico de Israel? No, ¿qué era Israel? No, pues una provincia conquistada por Roma por allá bien lejos. Imagínense esa provincia Israel por allá lejos. ¿Tú crees que va a venir aquí a la gloriosa Roma, sí, a traernos sus ideas? ¿Crees que sea tan importante lo que un pueblecillo por allá va, va realmente a hacer mella aquí? No. ¿Sí? Por eso es de que los griegos, por eso es de que aquí los gentiles dicen que son puras tonterías y en parte porque desconocían completamente el contexto de Israel. Pero nosotros que lo sabemos tenemos de cierta forma esa ventaja, ¿no?
Juan capítulo 4, el mismo Señor Jesucristo dice, y nosotros sabemos, como judíos, lo que adoramos, y sabemos que la salvación viene, ¿quién? Por medio de los judíos. Pero los griegos de aquel entonces no lo sabían. Por eso le era locura, por eso le era una tontería. ¿Sí me explico? Entonces, el saber el cómo de Dios es muy importante tenerlo bien claro, porque tanto judíos como gentiles pueden ridiculizar o hacer menos la cruz de Cristo. Muy bien, versículo 24 dice, quien estudia la sabiduría de Dios encuentra que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, si recordamos que Dios hace una gran institución llamada iglesia, que la forma entre ¿quién? Entre judíos y gentiles. Dice, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. A ver, cuando dice Cristo es el poder de Dios, lo entendemos así. Hay otros textos donde habla acerca de que Dios hizo las cosas a través de su palabra, ¿no? Juan 1:1 dice, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, etc. O sea, Cristo es la palabra, es el poder de Dios. Pero después dice, y la sabiduría de Dios. Y otra vez, el hecho de que la palabra sabiduría siempre la liguemos a lo filósofo, a lo espiritual, a las cosas de Dios, cuando es aquí, y la sabiduría de Dios, si la entendemos como Él, y los cómo de Dios, creo que lo entendemos diferente. Entonces, nosotros, otra vez, versículo 24, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En otras palabras, si Cristo es parte de mi vida, yo entiendo y de hecho ya lo mencionamos, el poder de Dios está en mi vida y yo me tengo que sentir casi poderoso porque Cristo está en mi vida. ¿Tengo algún problema? Cristo está en mi vida y he hecho mano de ese poder que tengo. Tengo problemas con mi esposa, he hecho mano de ese poder porque Cristo está en mi vida. Tengo problemas en el trabajo, he hecho mano de ese poder porque Cristo está en mi vida. Donde sea, tengo que echar mano de ese poder. Si no echo mano de ese poder, prácticamente es ignorar lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que puede hacer. Y otra cosa, y dice, y la sabiduría de Dios. En otras palabras, el hecho de que Cristo sea parte de mi vida, el hecho de que día con día yo quiera y disfrute y goce y tenga el anhelo de día con día tomar mi Biblia, estar estudiando, estar aprendiendo acerca de Dios, queriendo yo ser igual que Él, ¿qué voy a aprender? Los cómo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi vida. ¿Me explico? ¿Sí? Si no tengo esa sabiduría, si no tengo el Espíritu Santo, si no tengo o dejo que Cristo sea parte de mi vida, nunca podré tener sabiduría porque no tendré los cómo de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. De ahí nos saltamos al versículo 30. Dice lo siguiente. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera, otra vez, la sabiduría misma para nuestro beneficio. Y otra vez lo repito, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si no dejamos que Él sea parte de nosotros, jamás de los jamases, así como Dios lo dijo con anterioridad, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo
parezca una ridiculez. Y dice, y el mundo nunca lo conocerá por medio de la sabiduría humana. En otras palabras, si no tenemos a Cristo como medio de salvación, si no lo tenemos en nuestra vida, si no lo tenemos como ese poder el cual te podemos echar mano, prácticamente nuestra vida seguirá siendo la misma infértil que ha sido siempre. ¿Me explico? Porque otra vez, Cristo Jesús, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Tenemos que tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros anhelos, en nuestra forma de ser, en nuestro querer, en todo, para que nosotros podamos saber exactamente los cómo de Dios. En otras palabras, la sabiduría de Dios. ¿Para qué? ¿Para que yo me sienta muy? No, para mi beneficio. ¿Sí? Para mi beneficio. Y otra vez, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Porque tenemos ese poder, porque tenemos ese el cómo de Dios, porque sabemos que Dios no me dejará ser tentado más de lo que yo puedo aguantar, porque sabemos que Dios me apoya en ciertas circunstancias si yo echo mano, porque sabemos que Dios me provee, sabemos que a pesar de que yo pueda tener problemas, Dios siempre va a estar conmigo y está fortaleciendo mi fe. Todo es en beneficio mío. Dios jamás va a hacer algo en contra de sus hijos, a menos que el hijo se porte mal. ¿Sí? Pero si todas las cosas van bien, así como ya lo vimos en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, primero de Juan capítulo 3, que se enseña que el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, tiene que vivir en santidad. ¿Puede vivir un cristiano en santidad así como Cristo? Sí, sí lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque tiene el poder de Dios, porque debe de tener la sabiduría de Dios, porque sabe los cómo de Dios. ¿Sí me explico? Si una persona no tiene o no sabe de los cómo de Dios, es lógico pensar que la persona caerá y caerá y caerá. Y como dice aquí, nos hizo santos y nos liberó del pecado, del cual ya no somos esclavos. Y si queremos esclavizarnos a alguien, ¿qué es lo que dice Romanos? Tenemos que esclavizarnos ¿a quién? A Jesucristo. No a nuestros pecados, no a nuestro carácter, no a nuestro mal genio, no a nuestras ansias por algún vicio, no a la tentación de poseer lo que no puedo y quitárselo a otros. No. Estar libres del pecado. Y versículo 31 dice, por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Si tú te quieres sentir ser muy especial y todo, jáctate ¿en qué? En lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? En lo que Dios está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser para mí o tiene que ser para Dios. Tiene que ser para Dios. Y si alguien se tiene que jactar, dice, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. ¿Sí? Y a veces como cristianos y a veces dentro de algunas iglesias se puede caer en ciertas situaciones en las cuales cierto hermano o ciertos hermanos son exaltados, ¿verdad? ¿Sí? Son exaltados, pero más bien hasta de una forma humana, no de una forma espiritual, ni para exaltar a Dios. ¿Sí? Muy clásico es, por ejemplo, los cantos, ¿no? Canto especial porque la hermana, el hermanito, va a tocar, va a cantar y tiene una preciosísima voz y pues vamos a deleitarnos en la voz del hermano. ¿Y Cristo? ¿Sí me explico?
¿sí? Ay, gracias a Dios porque, bueno, hermano, bueno, así no. Yo sé que usted me dijo que no, pero démosle gracias a Dios por la vida del hermano porque, él cooperó con la loza del templo, ¿no? Y pues, hermano, Dios le bendiga, ¿no? O sea, ¿y quién es exaltado? El hermano. ¿Y Cristo? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros, dentro de lo que es el tema de la salvación, tengamos bien claro lo que es el tema de la salvación, el saber los cómo de Dios, cómo es que una persona es justificada, cómo es que una persona es perdonada por Dios, todo eso que seguramente yo sé que ustedes lo saben, para que así de alguna forma nosotros podamos estar completamente convencidos y llenos de los cómo de Dios y llenos de su poder. Por eso es importante estudiar el tema de la sabiduría, tanto en Dios y en nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Muy bien. Hoy estuvieron muy calladitos, pero espero que no se hayan aburrido. Bueno, pues vamos a orar para terminar.